Okay, good afternoon, buenas tardes, buon tardi. Mi nombre es Anthony Brown y voy a ser el moderador de esta sesión de los sobrevivientes hasta el final. Y bueno, vamos a empezar con Rodolfo Angelino sobre el instrumento Scorpio. Angeloni. Sorry. Yeah. Okay, two things to start with. The first one, thank you for staying with us until the very last session of the very last day and despite the weather. Very much appreciated. The second one is that if there are no strong objections, I will give my talk in Spanish, or at least my version of it. So, creo, si hay algo que esta semana de charlas nos ha demostrado, es que el futuro ya llegó, ¿cierto? El futuro ya está acá. Términos y conceptos como inteligencia artificial, aprendizaje automático, big data, datos masivos, ya han entrado prepotentemente a ser parte de nuestro quehacer cotidiano en la ciencia. Vivimos ya en la época de los grandes surveys fotométricos espectroscópicos. Estamos ya haciendo observaciones pancromáticas y estamos ya en la era de la astronomía multimensajera. La próxima primera luz de los grandes, de los extremadamente grandes telescopios está justo atrás de la esquina. Y esto nos deja claro, nos demuestra que si queremos seguir empujando hacia afuera, ampliando el horizonte de nuestro conocimiento, necesitamos hacer el mejor uso de cada fotón que nos llega. Each photon matters. Es un poco con esta filosofía que fue pensado, diseñado, imaginado desde el principio Scorpio, el próximo Facility Instrument para el telescopio de Gemini Sur. Imagino que la mayoría de los que están acá, o directamente o a través de algún colaborador, tienen acceso al telescopio Gemini, a los Telescope Time en Gemini. Entonces asumo que de alguna forma estén familiarizados con el telescopio, su modus operandi y sus características esenciales, incluyendo la suite instrumental actual que tenemos, tanto en el sur como en el norte. Lo que quizá no todos se acuerdan, no saben, es que hace algunos años la National Science Foundation financió un proyecto multimillonario, GEMMA, the GEMMA Observatory in the Era of Multi-Messenger Astronomy, que se propone justamente, un programa que se propone justamente de seguir manteniendo el observatorio en la línea de frontera de estos grandes desafíos científicos y tecnológicos que estamos enfrentando. Uno de los ejes fundamentales del programa GEMMA es el Time Domain Astrophysics, que se propone favorecer el desarrollo y la integración del observatorio dentro del AEON, del Astronomy Event Horizon Network, que justamente se ocupa de optimizar todo lo que es el Time Domain Astrophysics, que llegará y verá un aumento exponencial cuando estas grandes surveys fotométricas piensen en el LSST, estarán en juego. Dentro de esta visión estratégica muy general se coloca Scorpio, el spectrograph camera for observing rapid phenomena in the infrared, in the optical. De manera muy sintética, pueden imaginar Scorpio como un instrumento que le va a permitir observar en forma simultánea, en 8 bandas, desde los 0.35 a los 2.35 micrómetros, más o menos. Pueden pensar desde la banda G a la banda K, y le permitirá hacer imaging en 8 canales, espectroscopía a mediana resolución, y también de una manera muy rápida y por ende muy eficiente. Each photon matters. Esto es el team, tanto por el lado del equipo que está construyendo el instrumento, liderado por el SWIRI, Southwest Research Institute, cuanto por los miembros internos de Gemini, una larga lista de subcontractors que en este momento no nos interesa. Y creo que queda también claro que un instrumento pensado con esta visión no va a satisfacer un caso científico en particular,
sino en realidad se propone de poder proveer el tool, la herramienta, para contestar a muchas preguntas de varios casos científicos, que si quieren van desde la caracterización de los cuerpos menores del sistema solar hasta la cosmología observacional, pasando por toda la variedad fenomenológica de los procesos de acreción, tanto en escala estelar que galáctica y extragaláctica. SCORPIO tendrá 3 modos de observación principales. Un imaging mode sobre un área de 3×3 arcominutos y con un pixel scale de 0.18 arcosegundos por píxel. Acuerden, simultáneamente en 8 bandas. Le permitirá hacer espectroscopía de mediana resolución y también tiene una modalidad de observación en un área iluminada del detector de tamaño 180 por 18 arcosegundos de forma muy rápida. De hecho, la optimización, la idea que SCORPIO tuviera que estar optimizado para eventos transientes rápidos, ha llevado al desarrollo de dos aspectos claves ya en la etapa del concept design. Son el Fast Readout Mode, del cual le acabo de hablar, que puede mantener indefinitivamente un sampling cycle como de 50 milisegundos y bajo con ciertos tricks, que ahora no le voy a contar, puede llegar en realidad hasta los 3 milisegundos. Y también tendrá un Slit Viewing Camera. El Slit Viewing Camera es esencial a la hora de hacer una rápida adquisición del target, porque a través de la reflexión sobre el slit, no necesitamos pasar por el imaging mode. Quien hoy en día ocupa GMOS sabe que hay un cierto overhead de 12 minutos, si me acuerdo bien. Lo mismo por flamingos, porque para hacer la adquisición necesitamos antes tomar la imagen del campo. Con el Slit Viewing Camera podemos ir directamente en modalidad espectroscópica, adquirir el target y en unos temas de poco ya minutos después del slew podemos ya empezar sus observaciones. Este es un esquema muy general de SCORPIO. La luz del telescopio entra por este lado, encuentra, dependiendo de ustedes, si quieren ocuparlo o no, un Atmospheric Dispersion Corrector, pasa a través del Focal Plane Unit y después encuentra el primer Beam Splitter, que básicamente separa el haz de luz que va hacia el infrarrojo en el crióstato desde el haz óptico que se va, obviamente, en el módulo óptico. Este es un rendering 3D que le puede dar un poco una idea de la complejidad del instrumento. Podemos ver efectivamente el módulo infrarrojo con el crióstato, que se mantiene alrededor de 100 Kelvin, y el módulo óptico con el main bench. La imagen que ven arriba es justamente el crióstato, el enclosure, con ya montado el cold bench. Esto es el optical layout, el esquema óptico del puro banco visible. Un montón de elementos ópticos. SCORPIO en total va a tener más que 100 elementos ópticos, más de 100 elementos ópticos individuales. Y aquí arriba igual vemos los colimadores en las 4 cámaras, obviamente siempre el banco óptico del visible. Si esto ya le parece como medio complejo o que puede confundir, esto es el rendering en 3D con todas las componentes y acá efectivamente pueden reconocer en esta estructura aparentemente como rara los 4 camera heads que componen básicamente la parte principal de lo que serán después también los detectores. Este es un overview general del instrumento. Aquí abajo, este cubo, el ISS, que no es la International Space Station, sino el Instrument Support Structure, y es básicamente la interfaz donde los instrumentos de Gemini se enganchan al telescopio. Cada hoyito que ven aquí es básicamente una puerta, y este cuadrado acá es este cuadrado acá, que nuevamente la interfaz entre el instrumento y el telescopio, y siempre para darle un poco el sentido de lo que estamos hablando, esta estructura que ven acá tiene un largo de más de 2 metros. Si incluimos estos módulos, Cool Electronic Boxes, donde está la electrónica, vamos a tener casi 3 metros de ancho por un peso total que bordea las 2 toneladas.
SCORPIO va a ser el instrumento más grande y más pesado que tendremos en Gemini. Algo sobre las performances esperadas. Tenemos acá el throughput en imaging al lado izquierdo, en espectroscopía al lado derecho, sobre las 8 bandas, incluyendo menos la contribución del ADC, del Atmospheric Dispersion Corrector, que como ven influye en promedio un 15% sobre el throughput. Esto es el image quality a lo largo de los 8 canales, que le repito van desde el G al KS. Y esta es una tabla que resume un poco la magnitud límite en condiciones de observaciones típicas, con un signal to noise de 10 en un tiempo de 10 segundos o de 1800 segundos. Nuevamente, sin y con el ADC. Estas son aquí siempre mi español me abandona. Rendijas, son las 7 rendijas de SCORPIO, desde 0.36 hasta la más ancha, 4.32 arcosegundos. Y nuevamente una tabla de performance, esta vez en espectroscopia. Ahora, nuevamente, SCORPIO se espera que sea un instrumento muy versátil. Y si en estos minutos, mientras yo hablaba, ustedes se han encontrado pensando, efectivamente lo podría ocupar para hacer esto de mi ciencia, para contestar esta pregunta, significa de alguna forma que haberse quedado acá de algo ha servido, que esta charla de algo haya servido. Y con esto, anticipando lo que probablemente es una pregunta, le puedo decir que el instrumento está actualmente en la etapa de ensamblaje, integración y verificación, y esperamos el commissioning para el 2025. Obviamente, la retroalimentación de nuestra comunidad de usuarios para nosotros es muy importante. Entonces, cualquier pregunta, sugerencia o comentarios que tengan, por favor, no tengan problemas en contactarme a mí o a cualquier otro miembro del SCORPIO Team, y estaremos más que contentos de contestar a todas sus inquietudes. Muchas gracias y nuevamente por la atención. Okay, gracias. Tenemos tiempo para preguntas, entonces. Hola, buenas, gracias por la charla. ¿Allá él o yo? No, está bien. Adelante, adelante. Vale, está al lado, no importa. Consulta, bueno, vi que en el espectro cubre un gran amplio rango de longitud de onda hacia el infrarrojo. ¿Tiene alguna forma, por ejemplo, para corregir las absorciones telúricas de la banda JHK, por ejemplo? Mira, a ver si puedo rápidamente. De hecho, si te fijas, la cobertura no es continua. Hay unos gaps que justamente se ha elegido no observar en esos gaps que están ya más contaminados. Esta fue una decisión ya de principio. Ingrid. Gracias, muy interesante. Para el modo imaging, ¿va a ser posible tener tiempo de exposición diferente para las bandas? Obviamente sí, los cuatro detectores ópticos, los CCD, están acoplados con 2 controllers. Entonces significa que tú puedes diferenciar entre el GR por un lado y el IZ por el otro. Pero el GR están condenados de alguna forma, porque están manejados por el mismo controlador, a tener el mismo tiempo de exposición. Gracias. Y sobre el ADC, entiendo que aún hay que decidir si van a usarlo o no, o es algo opcional para el usuario. Es algo opcional para el usuario. El usuario puede elegir si pagar de alguna forma el costo de tener un throughput un poco más bajo, o si no ocuparla y, por ejemplo, como se hace en GMOS que no tiene una ADC, simplemente alinear el slit a lo largo del ángulo paraláctico. Obviamente, durante la etapa de commissioning podremos después entregar números más sólidos para ver efectivamente cuáles son las condiciones que benefician sí o sí de una ADC y donde eventualmente puedes no ocuparse. Okay. Sí, Tomás. Rápidamente, mi performance de mis detectores no me permite descifrar si es U-band. ¿Existe U-band? Ojalá, no. No. No, por varias razones muy largas a explicar.
la posibilidad de expandir la cobertura espectral hacia el U fue descartada ya en una primera etapa del diseño. Cobertura de espectro. Sí, también por throughput en transmisión, que fue mi dolor, tú sabes. Ok, si no hay más preguntas, entonces agradecemos otra vez a Rodolfo. Gracias. Y continuamos con Jacques sobre llama. Bueno, como el precedente, yo preparé en inglés la presentación, pero voy a hablar en español porque hablo mal los dos, entonces no hace mucha diferencia. Llama quiere decir, yo pronuncio llama porque así decimos, sé que hay otros que van a decir que es llama, no sé. Es Large Latin American Millimetric Array. En el inicio se pensaba hacer, digamos, un array, varios telescopios. Después, por un tiempo, se abandonó la idea de varios, pero ahora estamos de nuevo en una fase de discutir con otros que tienen radiotelescopios por ahí, en particular con ALMA, y ahí puede ser que vamos a acabar teniendo un array. Y bueno, los autores que están en la lista son básicamente los miembros del comité científico, porque así me pidieron que hiciera. El segundo es el director de mi instituto, porque él ayudó mucho en los últimos tiempos para digamos, conseguir que la Fundación del Estado de San Pablo apruebe, como fue aprobado ahora, el financiamiento del final. Y hay unas personas más por ahí que no son del comité científico, pero tiene trabajado, ¿no? Porque es en el centro, sí. Claro. Y bueno, eso es el estado del radiotelescopio hoy. Ustedes vieron una presentación en el otro canto donde había filmes mostrando el montaje de todo eso. El radiotelescopio tiene el dish que está casi montado, la parte trasera del dish no está cerrada, y eso es el soporte para el reflector secundario que va acá. Y bueno, eso es el estado hoy, y eso es el estado mañana, digamos, porque nuestro receptor nuestra antena va a ser muy parecida con esta antena que es Apex. Apex es la antena europea que está instalada muy cerca de LLAMA, de ALMA, en Chile. Y bueno, es un receptor, una antena de 12 metros de diámetro, está situada a 4.800 metros de altitud. Ele va a tener una precisión de superficie muy alta, de algo como 15 micrones RMS, root mean square, ¿no? Pero en el día que vamos a empezar a funcionar, no va a tener esa precisión. Eso va a requerir varias sesiones de ajustar los paneles con un sistema de holografía, como también ALMA hizo, ¿no? Claro, ALMA todos saben lo que es, pero es siempre bueno recordar. Es un sistema con 66 antenas
que está a 5.000 metros de altitud, ¿no? Y que tiene unos resultados espectaculares. Cada imagen que recibimos de ALMA son muy buenas. La mitad más o menos de las antenas de ALMA fueron fabricadas por la compañía alemana Vertex. Y esa es la misma que elegimos para la construcción de nuestra antena. La situación de los principales actores son esta acá, el mapa de América del Sur. Yo estoy en São Paulo, que aquí hay la universidad que es responsable por la colaboración. Acá está Buenos Aires, LLAMA está acá. Esta línea acá es el trópico de Capricornio y ALMA está un poquito arriba del trópico de Capricornio, muy cerca de Bolivia, y Antofagasta está en el trópico también. Pero no se puede viajar por el trópico, entonces uno tiene que caminar de coche una parte larga, ¿no? Eso es un poco cansativo de leer, pero voy a hacer un resumen. Eso es la historia, ¿no? Que la colaboración entre Argentina y Brasil en radioastronomía empezó algo como 20 años antes, y el LLAMA fue discutido en la Asamblea General de la IAU en meeting en Río de Janeiro en 2009. Después hubo un workshop conjunto con a participación de argentinos y brasileños, que fue en la Fundación de Pesquisa, ¿no? De Investigación del Estado de São Paulo. Eso fue en 2011, porque es por ahí se ve el tiempo que se requiere para hacer funcionar un proyecto como ese. Entonces, la fundación sometió a revisores externos y el proyecto fue aprobado en 2013. Y ahí un acuerdo entre FAPESP de la Universidad de São Paulo y el MINCIT, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, fue firmado en 2014. Para terminar. Sí. Yo voy a acelerar mucho más. Entonces la historia toda yo voy a pasar. Bueno, hubo una fase que Argentina prácticamente paró de financiar por la crisis, y después el MINCIT organizó un panel con especialistas internacionales para verificar si todavía el LLAMA valía la pena, y decidieron que sí, y entonces ahí estamos. Bueno, eso es la transparencia de la atmósfera, pero es exactamente el mismo que hay en ALMA. Eso se ve que hay unas frecuencias en que la transmisión es muy buena, hay unas frecuencias en que la transmisión no pasa nada, y hay unas frecuencias en que depende del día, de la humedad, de la cantidad de agua que hay en la atmósfera. Hay un sitio para divulgación astronómica y también para el control del telescopio, que fue construido en San Antonio de los Cobres, que es cerca de 20 kilómetros de LLAMA y a una altitud más baja, ¿no? Y ahí yo presento cómo fue dividido los trabajos, ¿no? Los argentinos construyeron la ruta,
la infraestructura del observatorio, los predios, una planta fotovoltaica para alimentación de electricidad, la base de concreto, y el sistema de telecomunicaciones y una torre para holografía. Bueno, y en Brasil acompañamos la construcción de la antena Vertex y fuimos varias veces en Alemania para discutir con ellos y después también hay los receptores, criostato, el sistema óptico de muchos espejos para transportar radiación, calibración sistema. Bueno, así se dividió y bueno, acá hay unas pocas tareas que son conjuntas, ¿no?, entre Argentina y Brasil. Por ejemplo, se prevé que la integración y teste de los receptores, el montaje de los receptores va a ser conjunta. Y acá un poco más de historia. Esta persona acá es Jacob Coy, que fue un colaborador intenso del proyecto LLAMA, y él está asegurando un panel, uno de los paneles de la antena, ¿sí? Y ahí se ve esa estructura, es que consigue dar mucha rigidez y con poco peso, ¿no? El resto los paneles son montados en una estructura de fibra de carbono, para también no haber dilatación y cosas así, es para mantener la precisión. Yo estoy... Eso, bueno, son piezas grandes de la antena en la fábrica, una cabine Nasmith en la fábrica, una visita a la fábrica del grupo de electrónica para aprender cómo funciona el control de la antena. Y aquí, un minuto, sí, sí. Eso es un receptor típico, es en forma de cartucho, es el de banda 9, y fue construido en el laboratorio Nova de Groningen. Y tenemos 3 de esos montados dentro de un mismo crióstato. Y aquí el crióstato fue montado en el laboratorio Nova de Groningen. Y se ve acá el crióstato y se ve colaboradores, hay un brasileño acá, un argentino acá. Entonces, bueno, y el que construye los receptores, Andrei Balichev, acá en la fronte. Es un trabajo conjunto que fue muy efectivo. Acá aparece como, bueno, abajo de la antena hay una serie de espejos para llevar hasta los crióstatos la luz. Y aquí son las piezas necesarias para todo eso. Se fueron construidas en una empresa en Araraquara, una ciudad del interior de São Paulo. Y ahí hay más detalles. Esta pieza es prevista para entrar con la pieza principal del XVII dentro, porque la puerta de la cabina XVII es muy chica. Y bueno, es los trabajadores, los ingenieros y técnicos de la empresa en Araraquara, y arriba de esa pieza que llamamos de CAS se ve el brazo robótico, que es para las cargas de calibración, para cambiar. Bueno, eso es un chequeo de la precisión de los espejos que fueron montados. Sí. Y se puede ver acá el significado es Pic to Valley,
de 0.3 micrones y root mean square de 0.06. Fue medido en un laboratorio especializado para esas cosas en Campinas. Bueno, todos conocen bien esas partes de los radiotelescopios, no voy a explicar con más detalles. Hay unas cosas que se encuentran, por ejemplo, el espectrógrafo está en el momento en Argentina, tiene una resolución de 212 megahertz y 8.000 canales. Y eso es un telescopio óptico que va a ser utilizado para hacer el apuntamiento de la antena, mejorar el apuntamiento mirando para estrellas visitas. Esa es una parte del receptor holográfico, del transmisor holográfico para ajustar los paneles. Eso es en la Universidad de São Paulo. Y bueno, la ciencia que se puede hacer es la misma de ALMA, solar, astroquímica, formación de estrellas, evolución de galaxias y cosas. Y una parte importante va a ser el VLBI. Eso estamos nos preparando para hacer VLBI, incluso con ALMA. Y eso fue un simposio de astroquímica que realizamos en mi instituto. Y bueno, ahí yo voy. Esa es la Pachamama, el culto a Pachamama en San Antonio de los Cobres. Hicieron una fiestita. Es bueno tener buena relación con la población local, ¿no? Y ahí terminé. Gracias. Bueno, voy a permitir una pregunta. Cortita. Bueno, rápida entonces. Quería preguntar si han evaluado el posible efecto de RFI de la planta fotovoltaica, esta que está cercana. Sí, es posible. Ya pensamos en tenerlo, pero digamos, es un poco un problema de la situación económica que por el momento no tenemos previsto el array. Por el momento vamos a trabajar solo con receptores de una corneta, ¿no? Se dice. Cada uno, ¿no? Pero si alguien quiere poner un array, que venga. Ok, bueno, gracias otra vez. Y continuamos con la siguiente charla es de Stan Kurtz sobre radiotelescopios para México y Latinoamérica. Bueno, yo también voy a hablar de un radiotelescopio no tan exótica, no tan de frontera como llama, pero ojalá que sea útil también. Bueno, el título habla de radiotelescopios en México. Las dos más obvias serían el GTM, que tal vez algunos ya han usado esta antena y han oído en otras pláticas en esta semana del Next Generation VLA, donde esperamos ubicar algunas antenas aquí en el norte de México. Pero yo voy a hablar de otro radiotelescopio, en ninguno de estos dos. Yo voy a hablar de una muy vieja antena. De hecho, tenemos dos aquí disponibles para nosotros. Están en una vieja estación terrena para telecomunicaciones satelitales, a hora y media al norte de la Ciudad de México. La primera de estas antenas, de hecho, ya tiene 50 años, ¿no? Fue construido en los años 60, justo para transmitir las Olimpiadas de 68 al mundo. Entonces, eso fue la introducción de México
al mundo moderno de telecomunicaciones. Y la idea de convertir estas viejas antenas de telecomunicaciones en radiotelescopios no es nueva. De hecho, lo han hecho en varios países. Muestro algunos ejemplos aquí en Australia, Ghana en África, Estados Unidos. Aquí en Perú ya tienen desde hace 10, 15 años una antena que convirtieron a radiotelescopio. Tal vez la impulsora para nosotros es el modelo que desarrollaron en África con colegas en el Reino Unido. Consiguieron apoyo económico del Fondo Newton del Reino Unido para convertir antenas en todo el... Perdón, y al revés, así. En todo el continente de África. Casi todos los países del mundo todavía tienen esas viejas antenas. Y con el interés del Square Kilometer Array en Sudáfrica, quisieron desarrollar un programa de desarrollo en educación, en ingeniería, industria, todo relacionado con radiotelescopios. Y usando ese modelo de dar el desarrollo en África por radioastronomía como un modelo, queremos transferir la idea, el concepto aquí a Latinoamérica. Entonces, nuestras opciones en Tulancingo Hidalgo son estas dos antenas de 32 metros cada uno. La primera, construido aquí en 68. La segunda, casi 20 años después. Y uno ingenuamente pensaría que convertimos la segunda antena, que es más joven, más nueva, ¿no? Pero en realidad es al contrario. Como Tulancingo 1 fue una de las primeras antenas de telecomunicaciones que construyeron, fue sobreconstruido, ¿no? Pusieron mucho más acero, mucho más cemento que lo necesario y hasta la fecha sigue siendo muy robusto como antena. Al contrario, Tulancingo 2, construido 20 años después, ya aprendieron cómo podrían economizar la construcción y ya no aguantó tanto el tiempo. Entonces, la condición de la antena más joven en realidad es bastante peor. Entonces, nosotros escogimos la vieja antena para convertir. Aún eso tiene algunos problemas, se nota algunos problemas de oxidación en el acero, pintura, cemento, por supuesto, ya es muy oxidado en varias maneras. Problemas en el sistema de lubricación. La electrónica también necesita modernización, pero voy a llegar a eso en un momento. Muy rápidamente, estos son los participantes. El dinero viene de los ingleses por su Fondo de Ciencia y Tecnología, el Estado de Hidalgo en México, socios académicos, la Universidad de Oxford en Inglaterra y la UNAM en México. Otros socios, la Agencia Espacial Mexicana, el dueño de la antena Telecom. Ellos meten más ruido que señal al proyecto, honestamente, pero ni modo, son los dueños, hay que aguantarlos. Bueno, la conversión ya sigue bastante adelantado. La buena noticia es que la antena estaba en bastante buenas condiciones, en parte por la buena construcción, en parte porque para satélites geoestacionarios no tienen que mover la antena mucho, ¿no? Entre 3 satélites cercanos en el cielo. Entonces, los engranes están en muy buenas condiciones. Tuvimos que reacondicionar todo el sistema de lubricación antes de mover la antena en azimut y elevación, pero con apoyo del INAO, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en México, realizamos esos trabajos.
También mencioné el sistema electrónico de los años 70, ya no funcionaba, fue una tecnología bastante vieja. Cambiamos los motores, todo el controlador de la antena es nuevo para operar como radiotelescopio. También hicimos un estudio de la superficie, llegamos a un excelente equipo de jóvenes para lavar a mano toda la superficie del plato y luego de limpiarlo pegaron estos parches reflejantes para hacer fotogrametría de la superficie. Rentamos esta grúa aquí para sacar las fotos, también usaron un laser tracker para medir otras partes. Aquí abajo muestro la nube de puntos para el plato primario, el subreflector aquí, luego se reflejan a un espejo aquí donde manda los rayos a la cabina Naismith. Los resultados fueron bastante buenos. Aquí muestro la imagen de la superficie apuntado al zenit, aquí en la izquierda, hacia 60 grados en el lado derecho. No alcanzan a leer los números aquí. La RMS al zenit es 1 milímetro y a 60 grados es 1.3 milímetros RMS sin ningún ajuste, ¿no? Confío que con un trabajo extra se puede mejorar esas mediciones en la superficie. Ok. Mal elección de colores aquí, perdón. Este texto sí es importante. La RMS de 1.3, aparece mucho mejor para ustedes. Qué bueno. La RMS de 1.3 milímetros nos da una medida de rendimiento de lambda entre 10, que es suficiente para 1.3 centímetros. Digo, uno quisiera lambda entre 20 para tener una antena de buen rendimiento, pero lambda entre 10 se puede usar sin problemas. Y la importancia de llegar allí a 22 GHz, una longitud de 1.3 centímetros, es que las moléculas de agua y amoníaco tienen transiciones a esas frecuencias que son muy importantes astronómicamente. Entonces sí, sobre todo con un poco de ajuste de la superficie, confío que podemos observar esas moléculas. Para empezar, tendremos 2 receptores. Inicialmente, uno en la banda L de 1400 a 1800 MHz. Cubre obviamente la línea de hidrógeno, las 4 líneas de OH, de hidroxilo, donde hay másteres muy importantes. Fabricamos este nuevo coroneta para conectar a el sistema óptico que ya existe en la antena y un pequeño receptor a tiempo. No está enfriado este receptor, pero para el commissioning, donde queremos un patrón de antena, un haz un poco más grande, simplemente para empezar, este sistema funciona muy bien. Más adelante, cuando ya hemos afinado varios modos de movimiento del control de la antena, pondremos este receptor criogénico en la banda C de 4 a 8.5 GHz, ya enfriado a 10 kelvins. Y este receptor fue la gran participación de los colegas en la Universidad de Oxford. Bueno, ¿qué pueden hacer con esta antena? Porque para radioastrónomos, una antena de 30 metros observando a ondas centimétricas fue de vanguardia en los años 60, ¿no? Entonces seguramente ya hicieron todas las cosas interesantes y fáciles, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? Pues bastante, de verdad. Hay muchas cosas que todavía se puede hacer. Nuestras colegas en La Plata, Argentina, por ejemplo, tienen viejas antenas de 30 metros y están participando en Nanograph, ¿no? Para desarrollar esta red de relojes de pulsares
que pueden usar para la detección de ondas gravitacionales. En mi caso, por ejemplo, másteres son de mucho interés y obviamente esto de monitoring debe ser algo de una aplicación niche especialmente bueno para un solo plato. Cuando no hay mucha competición para el tiempo, uno puede monitorear astros durante un largo periodo. Pero hay muchas otras aplicaciones de vanguardia aquí. De hecho, yo saqué algunos en esta lista simplemente haciendo una búsqueda en ADS de los últimos 5 años con telescopio de un solo plato en el abstract, ¿no? Pero por supuesto, la aplicación asesina o matador, no sé bien cómo traducir eso, sería VLBI, la interferometría de línea de base muy larga. Esto es un diagrama, un croquis de las redes de VLBI centimétrica en el mundo, como hemos oído en otras pláticas en esta semana, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Hay varias de estas redes de VLBI que usan para muchas aplicaciones. Había un nodo aquí en Puerto Rico hasta hace unos años, hasta que se colapsó el radiotelescopio en Arecibo. Entonces, este punto ahora va a moverse a Ghana, en África, ahora que ellos han convertido su antena. Y eso deja un hueco muy obvio en el planeta, ¿no? Una vez que tenemos todas estas líneas aquí apuntado al segundo punto en África, todo este continente aquí va a ser el único lugar en todo el pinche planeta que carece de una red de VLBI centimétrica, ¿no? Entonces, nuestra meta aquí es desarrollar una red de VLBI aquí en Latinoamérica usando estas viejas antenas de telecomunicaciones. Y aquí les muestro algunos de esas antenas en sus varios países. Llamamos nuestra iniciativa de VLBI iberoamericano. Y la esperanza es convertir todas estas antenas y combinarlos en una red VLBI para nosotros, haciendo ciencia de vanguardia. Muchas gracias. Muchas gracias, Dan. La primera pregunta ahí. Sí, una cosa que quería saber, ¿qué es lo que van a usar como espectrógrafo? Lo más moderno en ese sentido son estos llamados RF-SOCs. Es un sistema en un chip de radiofrecuencia. Es la nueva generación de FPGAs. Desde hace como 10, 15 años, liderado por un grupo en Berkeley, están usando los FPGAs para hacer la espectrometría. Y la ventaja de esos nuevos sistemas es que el convertidor analógico a digital viene integral con el FPGA, lo cual facilita mucho la programación del espectrómetro, pero todo va a ser digital. Ok, pregunta ahí. Sí. Acá, hola. Impresionante, la verdad. Pero tengo una duda. Esto está muy cerca de una ciudad muy grande donde hay mucha emisión de radio y antenas y todo tipo de cosas. ¿Eso lo afecta de algún modo? Sí, tendrá su efecto. Hemos sido un barrido inicial de radio interferencia y hay bastante, pero una de las ventajas de los digital backends es que se puede canalizar todo y luego quitar los canales donde hay más interferencia. Y más arriba de 8, 10 gigahertz no hay tanta interferencia. Siempre está empeorando, ¿no? Siempre la industria de radioaparatos está alcanzando más altas frecuencias, pero no es tan malo como uno hubiera esperado. Vale, Mauricio. Oye, hola, Stan. De dinero, ¿qué tanto han metido?
Buena pregunta. Bueno, hasta ahora ha sido oficialmente $1 millón, con la mitad de Inglaterra y la mitad del estado de Hidalgo. Sin embargo, del lado del Reino Unido, yo digo que el receptor tenía un costo de aproximadamente $100,000 con el sistema criogénico, etc. Lo demás usamos para viajes, porque parte de la idea fue enviar estudiantes y técnicos de México a Oxford para ayudar con la fabricación del receptor y aprender cómo hacerlo. Del lado de Hidalgo es un poco más interesante. Ellos supuestamente dedicaron 10 millones de pesos mexicanos, $500,000 al proyecto. Digo, ellos compraron algunos sistemas de audiovisuales para su centro de vanguardia. Compraron algunas otras cosas. Bueno, así lo hacemos las cosas en México, ¿no? Hay que cobrar un poco extra para... entonces, yo digo, los documentos que yo he visto, yo creo que ellos también dedicaron como $200,000 al trabajo verdadero de la conversión, pintura, nueva electrónica, etc. No hay manera que eso pudiera haber costado 10 millones de pesos a ellos. Entonces yo digo, en términos reales, si la UNAM hubiera sido encargado del proyecto, hubiéramos gastado $500,000. Ahora, con suerte ya tan avanzado todo esto, el nuevo CONACYT, que va a haber un nuevo CONACYT, esperemos. Ojalá. Debería. Ok, bueno. Gracias otra vez, Stan. Y ya pasamos por la última charla de esta sesión, Dante Minniti, sobre los fuentes WITS. No funciona aquí. Para adelante, para atrás, y cuando lo mantienes apretado, no lo puede apuntar a cualquier lado. So I'm going to talk about our survey, the VVV survey, and in particular, very strange objects that we call WITS. What is this? The VVV survey is done with a VISTA telescope, 4-meter optimized to the near-infrared, the best near-infrared wide field telescope in the world. And we have been covering the galactic plane, about this part of the galactic plane in the southern hemisphere, about 1,700 square degrees in total, and going down to KS band magnitude of about 18. So pretty deep, like 4 magnitudes deeper than 2 mass, which was the previous survey. This is an ISO public survey, so all the data are public. They are posted in the web. You can all access and do your own projects. And of course, we observe in the near infrared using 5 filters, J, Z, JH, KS, but the variability is done in the KS band. And today I wanted to talk about these very strange variable stars. And of course, when we do the photometry, we measure 1 billion light curves, more than a billion, closer to 2 billion light curves. And we find all kinds of variable objects. Of course, the good objects are the RRLA, for example, that do like this, right? If they are C-type RRLA, or they do like this, if they are RAB types RRLA, or Cepheids. Cepheids also go up and go down slowly, right? And then the Myras, they have a longer period, and so the variability is much larger, but taking a much longer period. Then there are the explosive variables that they are normal stars and you don't pay attention to them, and then they suddenly go up, they go through the roof, and then they slowly decay and disappear again. Novae, supernova, they do that. But we also find strange objects like microlensing events
that are very rare. There are perfect alignments of stars, where the star that is in the background has an increase in brightness, and forever, never again does that, right? Because the alignment is so perfect. But now we also find some very strange objects, things that do anything. Those are very difficult. We've been observing these galactic plane fields for a dozen years, and we find strange things. We have found a dozen of them. When we found the first ones, my colleagues wanted to call them what the fuck, but we cannot call them that. So I suggested, what is this? And so these are the WIT objects. And these are the first discoveries were serendipitous. Now we pay more attention to the data. It's a huge amount of data. Of course, we use AI and things to classify them. But that brings a problem, how to search for things that you don't expect, right? Of course, astronomers are very creative. We first look at the extremes, objects that are very blue, or they are way too red in comparison to the rest of the population, or objects that move a lot, right? Hypermotion objects, or objects that vary by many, many magnitudes. What are the most extremely varying objects in our galaxy? And we find surprises, and we find things that we cannot explain after years and years. Of course, finding something doesn't mean that you understand it automatically, right? You have to follow it up. You have to take a spectrum, for example, measure a velocity, measure a composition, check if it has emission lines. We do all that. And sometimes, like the case I want to present to you today, I cannot discuss all of them. I can mention that we found, for example, some infrared violently variable QSOs that are we're seeing all the way through the disk, and we see quasars behind that vary a lot. Those are very high amplitude quasars. We have some tabby stars. We discovered another object that is similar to tabby stars, which is so far unexplained, although there are some scenarios. And but today I want to talk to you about WIT-12, which was the latest. And WIT-12 is very interesting because we were searching for light echoes, right? And in order to search for light echoes, we took images in the KS band in 3 different years, 2010, 11, and 12, in the same band, and we color coded them. And so we did a color picture, and if nothing varies, it should be a white image. But we found this thing in which the central star varies, but also the nebula varies. And this is not so common. And in fact, this is very uncommon. We have seen light echoes in the past in supernova, for example. In supernova 1987A, there are light echoes. But this is upon a closer look at this variable, it's a long period variable. So immediately, period of 4.5 years. So that's why also we needed to confirm the period. So we needed to wait for many years until we had a couple of periods. And it looked like a Maria variable because it was high amplitude and a very long period. But it wasn't, because the nebula varies. And the nebula varies in a very peculiar way. We took a spectrum, and the spectrum is nothing like a Maya. The spectrum is more like a young stellar object. So here we have a young stellar object that is varying, and the nebula is varying next to it. But the peculiarity is that these are the light curves in the VVV and also in Y. So they trace each other perfectly. But the peculiarity of this object is that one part of the nebula vary in sync, and the other part of the nebula vary in anti-sync. Something like this. So when the star does that,
one part of the nebula does, right? But the other part of the nebula, this is difficult. When the star increases, the other part does. How do you explain that? This is a. How do you explain that? This is kind of a lighthouse effect, right? It might be a lighthouse that is going down, but it doesn't explain it if you think about it carefully. So what is happening, we think, is a light echo. So the light arrives to us directly, illuminating the frontal part of the nebula, and that varies in sync. But the other part reflects the wall there, reflects the light, and then comes back to us half a phase outside. So this is just a proposed solution. We are searching for more objects like this. Then looking at the most variable sources, we also found these things that we call dipping giants that are young stellar objects also, but they are very, very luminous. But when we look, these are the light curves, but they are very strange, you know, and well, don't look at that. But when we look at where they are and compare with other kinds of variables, for example, with young stellar objects, they are all over the place, cataclysmic variables, long period variables, microlensing events, all kinds of variables. They are all over the galaxies. But here we have one kind of variable that is different, that we call dipping giants, that are only in the nuclear disk, very concentrated in the nuclear disk. And these, so far, are the only good tracers, stellar tracers of the nuclear disk that we could find in our database. And these are new results from a paper of Phil Lucas that is in place in monthly notices. And I'd like to finish this with another kind of discovery, which is a high proper motion stars. This is the work of Alonso Luna, who is a brand new PhD in Chile and also at ISO. And he searched for hypervelocity stars. These are stars that move a lot because they have been kicked out by the triple interaction down with the supermassive black hole at the galactic center. And so you expect velocities of thousands of kilometers per second, and these stars are going to escape the galaxy. So far, previously, these stars have been found in the halo. But where they are produced is where you will find most of them. The problem is that it's very difficult to find them. And Alonso has done an incredibly difficult job of sifting through all the motions, which are very complicated in that region, because Gaia is fantastic, but this is a very reddened region. So we need to use the VVV proper motions. And well, long story short, we found like almost 300 candidates. Now, we need spectroscopy. You know, discovering something doesn't mean that you understand it. You need to follow it up. And we did spectroscopy for a dozen stars, and 60% of them are confirmed, are hypervelocity stars. So we expect about 200 hypervelocity stars in Alonso's work. The rest, the contamination are nearby brown dwarfs, you know, have similar spectral types, similar behavior. Conclusions: we have a, from my point of view, fantastic database for everyone to use, and it's full of discoveries to be made. Most of the discoveries are being made by the students. You know, these are all PhD theses, licenciatura prácticas, very interesting topics that are useful for astrophysics. And well, our numbers are not well known, but we just had our 29th PhD in the collaboration. So we are very happy with this successful survey. Thank you very much. Thanks very much, Dante. It's fascinating results. Questions? Yes. Do you have any other information about X-rays or something like that for your wave source?
For this one, for width 12, there are no X-ray, no X-rays there. No, we checked. Yeah. Dante, very nice work. Regarding these last objects you shown, what are the brightness of them in general? They're very luminous. Okay. Myra variable kind of. So magnitude, absolute magnitudes in the KS band of -10. Oh, wow. Okay. Yeah. So they are among the brightest. So this, in fact, is a problem because some of them are saturated. But if you look at the light curves, you know, they are saturated when they are up there, but in general, they are, you know, on the down states. Mm-hmm. Yeah, Ingrid. Thanks, very interesting talk. You showed some, what is these objects that you realized what they are? How many do you not know what they are yet? We have you know, everything that we don't understand, we put in a bag, and a couple dozen more. But in general, they are this garbage, you know, crap. There's things that bad measurements, reflection, mirrors, the spider that rotates. In general, they are bad things. But sometimes you find a jewel in the data. Are those public somewhere? I don't know. That's fine. No. It's because we don't have an automatic way of looking at this. You know, there are experts in the team on variability. Javier Alonso is there. There is Roberto Saito, Phil Lucas, and Yura Borisova, a number of people. And so we, you know, when we find something strange, oh, what do you think? What is, yeah. There is nothing automatic yet, at least, because they don't fit anything. Thanks. Question on the hypervelocity stars. These are large numbers that you found compared to the whole literature, basically. The problem is that we cannot give an absolute number because to get the sample, we make so many cuts, you know, quality cuts, that I'm sure we are discarding many good ones. Yeah. Right, but we at least at the beginning we want to confirm some good ones, and then we will worry about completeness. But in fact, you expect, depending on the rate of collisions in the nuclear region, you expect many, you know, thousands of those things. Yeah, and that's consistent with what you expect also from a black hole ejection by the supermassive black hole. Okay. Yeah. And there are some interesting aspects. For example, you can trace back the flight time, right? And check if it was a globular cluster, for example, that was disrupted and many stars were ejected at the same time. Okay, I see. We are checking for that, haven't found any yet. Okay, very cool. Any other question? Yes. Had a question about the WIBs. When is your birthday? Yeah, rumors reach me that today is a special day for you, right? So I'd like to propose we sing Cumpleaños Feliz. But it's a dangerous thing because it might have global implications. Because my last birthday, I made a wish, and the wish came through. And you know, that was muchachos. So I don't know if you want to sing. Yeah, yes. Well, thank you. Happy birthday anyway. Happy birthday. Cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz. Cumpleaños Dante. Yes. Okay, that closes the session, but before you leave, Juan still wants to say a couple of words. Muy breves palabras. Estamos terminando la última sesión del último día, ya nos estamos despidiendo. Varios de los participantes ya han partido, los organizadores no
vemos necesario hacer una ceremonia de clausura, así que estas breves palabras se están repitiendo en las otras sesiones paralelas. Simplemente queremos agradecer su asistencia, nos quedamos muy felices con la ciencia que hemos compartido esta semana. Les deseamos un feliz regreso a sus hogares o unos días más de descanso en Montevideo. No sé cuáles son sus planes. Ojalá los segundos los estén contemplando. Y nos vemos en México en 2025. Muchas gracias de parte del comité organizador.